Imagínate que un día llegas a faltar. Tu familia acaba de perderte, está en shock, está rota. Y en el peor momento tiene que ponerse a buscar actas de nacimiento, papeles, firmas, pero sobre todo enfrentarse a la burocracia. No hay tiempo para llorar, no hay espacio para honrarte, porque lo urgente aplasta lo importante. Hoy vas a escuchar la historia real de lo que sucede cuando no prevés, cuando una muerte no está legalmente resuelta. Y no, esto no se trata solamente de testamentos o abogados, se trata de amor, de prevención, de previsión, de no dejar un problema administrativo cuando la familia más necesita estar en calma. Hoy nos acompaña la licenciada Mariana Sánchez, una abogada que ha visto familias enteras romperse por no haber dejado las cosas listas y a tiempo. Quédate, pues sin duda la previsión temprana y la información es poder. Tranquilidad para usted y para sus hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes, compartiendo un episodio más de Columbario Ciprés, el podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que viene a hablarnos de temas sumamente importantes para todos nosotros. Bienvenida, licenciada Mariana Sánchez. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Karen, muy agradecida y muy contenta de estar contigo y pues también con este público para hablar de cosas que realmente importan en cuestiones legales y de vida que muchas veces también se ven después de esta. Me parece que es este tema, decidimos hablarlo porque creo que son temas que a veces no los enfrentamos hasta que tenemos que enfrentarlos. Entonces, quiero preguntarte, Marianita, en tu experiencia, ¿qué es lo más difícil a lo que se enfrenta la familia cuando alguien fallece y hay un desorden legal? Mira, creo que lo más difícil, hay muchas cuestiones, aparte de la cuestión humana. Una de las partes también más complejas o más complicadas, aparte pues justamente abordar este duelo, también es la falta de claridad en ciertas cuestiones. Ejemplo, muchas veces hay personas que no tienen papeles en regla y entonces al momento de que nos dejan, pues también dejan mucha incertidumbre, muchos problemas, muchas cuestiones aparte de este duelo. Entonces, pues la falta de documentos legales, en el primer caso sería, por ejemplo, un testamento, que es básicamente la voluntad de las personas de qué le corresponde a cada quien. Eso es una parte importante. También otra cuestión que es complicado para los que nos quedamos es básicamente esta falta de claridad o esta falta de aceptación, porque muchas veces, aunque nos digan, oye, yo quiero esto y esta es mi voluntad, también entre los que nos quedamos surge un sentimiento de injusticia o de querer abordar algo que pues decimos, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me parece justo que para mí sea esto, aunque la persona, no sé, en el caso digamos que mi mamá falleciera, no sé, oye, le dejo a Mariana esto y a mi hermana otra cosa, tal vez yo tengo un bonding especial con la cosa que le están dejando a mi hermana y esa falta de aceptación de oye, la voluntad de mi mamá es esto, eso es otro problema. Sí, tienes mucha razón, porque siempre existe este sentimiento de falta de equidad, ¿no? Que dice, ¿por qué a ella le dejó el cuadro que yo quería? O su cuadro está más grande, o el departamento de 3 recámaras de X. Dime una cosa, ¿qué tan común es que la familia tenga enfrentamientos o conflictos cuando no existe una claridad legal? Mira, yo creo que la verdad es que, o sea, más bien es la excepción el que no haya un conflicto y la regla general es el conflicto, porque muchas veces, te digo, es ese sentimiento de injusticia, de falta de equidad, y
la falta de una persona al final del día nos genera mucha incertidumbre, mucha desconfianza, también es un duelo interno, pero también en esa falta de aceptación podemos llegar a tener como justo un conflicto de voltear a decir, oye, la verdad es que al final del día, no sé cómo decirlo, pero es más, respondiendo a tu pregunta, es más general el conflicto que el bienestar. ¿Qué documentos o qué trámites o qué sugerirías tú poner en orden desde hoy para evitar este caos? Mira, creo que son varios documentos. El primer documento que tendría que haber justamente es un testamento. El testamento básicamente es el acuerdo de voluntades que firman las personas respecto de sus propiedades, tanto presentes como futuras. Es decir, no necesariamente tienes que dejar ahorita si tú tienes una casa, ok, pues todavía te falta mucha vida para seguir adquiriendo bienes. Entonces no necesariamente tiene que ser solamente tu casa, puedes dejar justo tu casa y todo lo que vayas a tener en algún futuro. Esto se realiza justo ante un notario público, que es un fedatario, que pues básicamente todo lo que digas, enfrente de él se va a tener por cierto. Creo que lo importante aquí es también empezar a normalizar un poco, hablar de estos temas, porque muchas veces, justamente, tanto culturalmente, estructuralmente, religiosamente, o sea, cargamos con cierta culpa de, oye, ¿cómo voy a hablar de este tema complicado? Lo mejor es, para evitar estos temas, tanto en la voluntad anticipada como el testamento, es comentarlo y llegar un día a platicarnos en mi casa. Mi mamá en algún momento llegó y me dijo, oye, quiero platicar contigo, estas son las propiedades que hay, en caso de que faltemos, ¿sabes qué? Lo correspondiente sería esto, esto, esto y esto. Sí, independientemente de que si haya un testamento o algo, pues es tener ese conocimiento, ¿no? Se está corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces nadie sabe de la familia. Entonces, en ese momento sí, que está estás, o sea, justo estás ahí en el hospital, el doctor está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, y son decisiones que tienes que tomar en segundos y nadie sabe porque esa persona al momento de preparar toda esta documentación legal no tuvo, no sé, si no tuvo esa valentía porque son temas complicados de hablarlo y decir, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, estas son mis decisiones y se tienen que cumplir. Otra cosa que también tú y yo habíamos platicado que creo que es muy importante para toda la preparación es siempre poner a una persona que tenga una autoridad moral ante la familia. Claro, no que sea respetada, sí. que tenga y que vaya a tomar una decisión asertiva. Es desgarrador ver a tu ser querido sufriendo y encima de todo tener que tomar una decisión de ese tamaño. O sea, no debe ser sencillo, pero sí estoy de acuerdo contigo que son temas que se tienen que hablar. Y en esto, fíjate que a veces creo que nuestra cultura no está muy acostumbrada a hablar de estos temas. ¿Tú qué crees? ¿Que es por ignorancia, por miedo, por superstición? ¿Por qué crees que es esto? Mira, yo creo que hay muchas cuestiones. O sea, independientemente culturalmente, creo que México es un país que ahora sí que las personas tomamos una decisión al instante, ya sabes, muchas veces no necesitamos tomar esa previsión y todo, e incluso, a ver, va a sonar tonto, pero pues por eso los abogados tenemos trabajo, ya sabes, ¿por qué? Porque la gente no previene las cuestiones a futuro. Y a veces viene el deceso y tienen que correr a buscar documentos, papeles. ¿Y cuál era el testamento? El testamento no aparece, no, es un caos, la familia se destroza por... Mira, la verdad es que al final del día justo creo que es un tema muy importante hablar de la destrucción de las familias porque pues, básicamente la falta justo que hablábamos hace rato de la claridad en cuanto a papeles muchas veces ocasiona que también la familia se destruya porque claro. No te da, una cosa es tú creer tener un derecho y otra es tú tener ese derecho, ¿sabes? Entonces, muchas veces el hecho de voltear y decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto a mí me corresponde y el hermano cree o la tía cree o lo que sea que a esa persona le corresponde, van a voltear y me van a decir, mi mamá, por ejemplo, hubiera querido esto, pero su mamá nunca dejó nada claro. Claro, entonces, ahora sí que como se dice, ¿no? Papelito habla. Papelito habla. Papelito habla y así no hay nada que le dejas el post-it a los bienes para que se puedan tomar posesión de ellos. Y sí esto es súper importante porque cuando de pronto hay armonía en la familia, a veces por cuestiones materiales se dejan de hablar, incluso a veces hasta se demandan, se meten a la cárcel por estos temas. Cuando yo les digo a mis pacientes, ya dejaste todos tus asuntos legales,
Y se me voltean a ver, me dicen, no, todavía no pienso morir. Y no, porque eso es como jalar la muerte. Entonces también de pronto tiene mucho que ver con superstición, mucho tiene que ver con desorden, mucho tiene que ver con la procrastinación de dejarlo y mañana y el próximo octubre. Y así se pasa el tiempo y de pronto lo único que dejamos son muchos problemas. Muchas veces no vemos que lo más importante es justamente no generar conflictos. Entonces es irnos, es evitar ese conflicto, es solucionar todo antes de llegar a ese problema, pero justo las personas no estamos acostumbradas a eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al momento de que falta una persona, no dejan claro qué es lo que quieren, no dejan claro, incluso nos da miedo muchas veces el confrontar la realidad. ¿Y cuál es esta confrontación de realidad? El otro día tú y yo lo platicábamos. Creo que independientemente de cualquier cosa, por más que haya una sentencia, por más que haya un juez o por más que haya todo, pues la verdad es que la voluntad de las personas está por encima de cualquier cosa. Entonces, creo que también es muy importante recalcar que antes de todo es también la educación que se le da a los hijos. ¿Por qué? Porque yo sé que la vida es complicada, yo sé que la cuestión económica también es complicada, pero muchas veces es desde los papás o desde las personas, bueno, ahora sí que desde todas las personas, el crear cierta independencia en los demás. Porque muchas veces, independientemente que tú dejes algo muy claro en un testamento, ¿qué pasa? Pues justamente hay criterios diferentes. Hay criterios diferentes, hay necesidades distintas. Uh-huh. Ejemplo, no sé, en caso de mis papás, en lo personal, somos 2 hijas. Y digamos, mi hermana, la verdad, ahorita pues está viviendo en otro país, no tiene ningún problema, no nada. Y yo volteo y digo, ok, pues chance, a mí me hace falta un poco más de cuestión económica, ¿no? ¿Y qué pasaría si mis papás nos dejan a ella y a mí igual? Pues, ¿qué tal si yo digo, oye, pues a ella no le hace falta nada? Entonces yo quisiera tomar algo más de lo que le pertenece a ella por esa necesidad. Pero si nos educan de manera independiente, una manera resiliente, una manera de que ahora sí que el valor más importante son los valores emocionales, humanos. Claro, y de familia. De familia. La empatía. La empatía, entonces vamos a saber que, es más, no somos enemigas, somos hermanas, nos vamos a apoyar, podemos salir adelante, pero muchas veces esas cuestiones de necesidad o esas cuestiones incluso de interpretación hacen que haya un conflicto y entonces lo que yo creo que yo merezco o esa necesidad, volteo y por más que sea mi hermana, voy a quitárselo o voy a querer quitárselo por más que yo crea porque digo, oye, a mí me hace falta y a ti no te hace falta. Sí, porque muchas veces la necesidad rompe con estos valores. ¿Qué trámites primarios o qué recomendación podrías compartirle a nuestro auditorio? Mira, creo que lo primero va a ser un tema, pues básicamente siempre realizar tu testamento. El segundo, y esto sí lo dejo pues ya básicamente a discreción de cada persona, el hacer la voluntad anticipada. Tercero, creo que también es muy importante el qué hacer físicamente con tu cuerpo después. Porque muchas veces por cuestiones religiosas, digamos, ya sabes qué hacer. Pero hay otras que no sabes qué hacer. ¿A qué te refieres con digamos, esto? En mi casa, si yo falleciera, a mí me gustaría que me incinerara. Entonces oye, por ejemplo, en mi casa mis papás ya hablaron de, oye, pues ¿sabes qué? En caso de que yo falte, todos vamos a estar en este lugar familiar. Ok, a mí la verdad no me gustaría y yo sí preferiría justamente que me incineren. Pero muchas veces en esta cuestión de, oye, ¿qué va a pasar pues básicamente con la incineración? Hay lugares donde es, oye, aquí guardo las cenizas. Hay otras personas que voltean y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que me lleves al mar. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, sí, pues me llevo mis cenicitas al mar, pero adivina que no, tampoco puedes llevarte tus cenicitas al mar. No, y aparte creo que es ilegal eso. Es ilegal, tienes que pedir un permiso, digamos, en México, ante la Secretaría de Medio Ambiente. De, oye, ¿sabes qué? Y es un aviso, es un permiso, se llena un formulario y entonces, pues básicamente estás diciendo, ¿sabes qué? Quiero aventar estas cenizas en Nayarit. Y entonces
incluso en Nayarit te van a llevar justamente con el ayuntamiento, te van a dar esa autorización y ya lo puedes realizar, pero creo que también es importante que la gente justo sepamos eso, porque pues a ver, en el caso de la amiga que te acabo de contar fue oye, ¿qué hacemos con las cenizas? No, pues nadie sabe incluso muchas veces qué hacer con las cenizas, exacto. porque es, oye, me la quedo en mi casa también por cuestiones incluso religiosas o por cuestiones de creencias, no las puedo dejar aquí en la casa porque trae como una vibra pesada. No, energéticamente es que aquí choca esta parte. Fíjate qué interesante porque sí, es mucho de creencias. Hay personas que dicen, no, yo voy a tener cerca las cenizas, pero realmente yo creo que cada cosa tiene que estar en su lugar y hay lugares para todo. Entonces, creo que sí hablar sobre esto me parece sumamente importante porque sí decir qué quiero, dónde quiero que pongan mis cenizas, comprar un nicho, planearlo. Y muchas veces incluso la verdad hay gente que es muy previsora porque regreso, o sea, el hecho de que ya una persona falte, el duelo es impresionante, pero a mí sí me han tocado asuntos que dejan, pero Karen, o sea, dejan listo todo, vamos, que hasta el pago en caso de la religión católica, las misas pagadas ya dejan casi hasta, oye, ¿sabes qué? Si vas a dar lechita y galletita y cafés, ya lo dejan pagado, entonces a las personas que nos quedamos nos quitan una carga emocional, si lo quieres ver así, preocupante, pues hay casos desgarradores, que justamente una persona falta, pero adivina que tienes que cuidar también tus alimentos, tienes que cuidar tu vivienda, tienes que cuidar tus necesidades básicas, y no las puedes cubrir porque estás cubriendo, pues básicamente la ausencia de otra persona. Entonces es importante pues regular todas esas cuestiones, independientemente de lo que te decía, que es primero testamento sí o sí. Segundo es la voluntad anticipada. También qué hacer después con mi cuerpo. También es importante decir, oye, ¿sabes qué? Justo platicar de la donación de órganos. Si quiero que los dones, si quieres que no los dones, o qué pasa también con eso, porque muchas veces no sabemos qué está pasando y el saber lo que la otra persona quiere, regreso. Puede ser impositivo, puede llegar a ser incluso doloroso para las personas que lo estamos recibiendo. Oye, yo pensaba que mi mamá quería esto. Oye, yo no sabía esto. Oye, ¿por qué se tiene que cumplir? Pero es mucho más fácil acatarlo si hay una... Claro, por supuesto, acatarlo y saber que esta fue la decisión de tu ser querido y que ya no tienes que cargar con esa responsabilidad, con esa culpa, porque a veces sí, también la culpa es parte implícita en el duelo. Ay, Mariana, qué interesante, qué enriquecedor es entender todo esto, este mundo tan complejo, que es el mundo de la legalidad, del derecho y del derecho que todos tenemos a que se cumpla lo que queremos. Ahora lo sabes, no prever no es solamente un error legal, es una forma cruel de dejar a los tuyos desprotegidos, solos, cuando más necesitan tener guía y paz. Hoy escuchamos a Mariana y sabemos que la muerte no avisa, pero sí deja consecuencias. Y que el verdadero acto de amor no solamente es dar en vida, es evitar dejar problemas el día que ya no estés. Si eres padre, madre, esposo o esposa, este mensaje es para ti. Hazlo por ellos, hazlo por ti. Hazlo en vida. Comparte este episodio con quien todavía cree que alguien más va a venir a encargarse de poner sus asuntos en orden. Y si ya estás listo para dejar todo en paz y en orden, escríbenos con la palabra paz y nosotros te daremos todo el mapa legal y emocional para dejarlo todo fácil y en paz. Mi nombre es Karen Béjar y nos escuchamos en el próximo episodio, porque el verdadero legado no es lo que dejas, es lo que evitas que tu familia sufra. Tranquilidad para usted y para sus hijos.